Hola, bienvenidos a Sentido Existencial, a un episodio más de Descubriéndonos, al noveno episodio. El día de hoy tenemos a una personalidad que es el fundador y director general de INISAC, Instituto Hispanoamericano de Suicidología, Alejandro Águila Tejeda, para hablarnos de un tema fundamental en nuestra sociedad, que es el suicidio, pero vamos a ver cómo lo podemos ligar el suicidio con el sentido de vida. Así es que bienvenido y muy agradecidas de tenerte aquí, Alejandro. Bienvenido y adelante, Armonía, para ver si puedes presentar su currículum. Gracias otra vez, Alejandro, de verdad, por aceptar nuestra invitación, como te dije antes. Estaba viendo tu currículum y qué bárbaro, es impresionante, 4 hojas. Entonces Sí. dije, ¿saben qué? En lugar de leerlos y aburrirlos con mi voz, mejor, porque no, Alejandro, nos platicas como de dónde vienes tú a llegar literal a tener todas estas hojas de currículum con de verdad, con este tema que debe ser apasionante para ti, de verdad, que te ha de llenar, en muchos sentidos. Así que, por favor, ¿por qué no nos platicas cómo llegaste al día de hoy a ser el fundador y director general del Instituto Hispanoamericano de Suicidología? Pues de entrada, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Boggy, Armonía. Y fíjate que esta pregunta que me haces muy ad hoc con lo que vamos a plantear el día de hoy en la entrevista, hablando de mi sentido de vida. Claro. Fíjate que yo siempre quise ser psicólogo, es algo que me ilusionaba muchísimo, pero yo creo que viene ya de, pues un poco desde adentro de mí, de los recursos que a veces tiene uno, o los elementos o cualidades o dones o como le gustes llamar, porque creo que elegí la carrera más adecuada para mí. Llevo más de 30 años y me encanta ser psicólogo, me encanta ver pacientes, me gusta mucho, como ves, estudiar. Entonces, a mis 62 años sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo tomando cursos, diplomados, maestrías, doctorados, lo que sea para enriquecer esta parte tan importante que es mi sentido de vida. Cuando egreso de la carrera de psicología, me envían a hacer una autopsia psicológica del paciente suicida. Allí es donde yo me doy cuenta de la importancia del tema y sobre todo la necesidad de hablar, de trabajar, de estudiar. Hago mi tesis de licenciatura sobre de ello y investigo y tengo muchas publicaciones, varios libros que a lo largo de estos años se han publicado y han servido, creo yo, utilizado para conocer el fenómeno del suicidio. Y pues hace 13 años, ya este diciembre, cumplimos 13 años de haber generado el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Fíjense que cuando lo hice parecía algo muy ambicioso. Uno, porque no había nada sobre suicidio. Dos, no nada más era nacional o mexicano. Yo quería algo hispanoamericano, Ande. en grande. Entonces, la idea era porque a los países latinos no solo nos une el idioma, también la idiosincrasia. Claro. Entonces, por eso decía yo que no fuera mexicano, que fuera hispanoamericano, y pues hemos tenido un gran logro porque hoy en día ya estamos, gracias al Zoom, en muchos países y pues hemos podido ayudar, apoyar, no solo con el diplomado de introducción a la suicidología, también tenemos el de tanatología, el de logoterapia, atención a adolescentes y cursos y certificaciones y demás. Es decir, hemos crecido mucho porque el equipo con el que he reunido todo este trabajo pues es la verdad gente muy valiosa y muy comprometida. O sea, el instituto, ¿quién se puede acercar? O sea, ¿quién debería de acercarse al instituto? ¿Quién busca talleres o quién más? Afortunadamente, fíjate que nos dirigimos a todo público. A mí me interesaba sobre todo por el tema del suicidio, que amas de casa, gente que fuera o no profesional, hemos tenido de gente de diversas ideas, culturas, religiones, visiones políticas, etcétera, que se han sumado, se han subido al barco de conocimiento, entonces realmente está dirigido para todo público.
Ok. Además, qué importante es poder visibilizar este tema, un tema muy delicado, un tema que generalmente queda en las sombras, en los secretos familiares y que finalmente viene impactando a las generaciones, que sí es algo que nos compete tocar para prevenir y sobre todo también aquí ligado para darle un sentido, que parece ser que es un absurdo buscarle un sentido a una situación trágica, a una situación final, pero nosotros pues que nos dedicamos también a la logoterapia, tiene que ver cómo eso puede generar una oportunidad de tener incluso una calidad de vida, porque yo que estuve viendo también muchas pacientes porque hubo muchos suicidios, ya nos platicarás en la pandemia, que también ese es uno de tus libros, como que nos puedas platicar todo esto, cómo la pandemia también generó esta crisis existencial y esta crisis que llegó al suicidio, pero también se visibilizó más este tema y también creo que se visibilizó para tener otra calidad de vida y también darnos cuenta de cómo estaba ligado a muchos trastornos mentales, a temas de salud mental, de adicciones, depresión, bipolaridad, muchos, sí, o sea, cómo todo esto está ligado y lo podemos ligar a la salud mental. Y ahí es donde todos los que nos dedicamos a esto podemos y tenemos acceso a tus diplomados para ver cómo podemos atender esta salud mental. Retomo estas palabras tuyas, Bogi, muy acertadas de calidad de vida. Si algo, yo quiero que esto quede muy claro con la gente que nos ve y nos escucha, nos dejó la pandemia, es que no tenemos la vida comprada. Nos puede llegar una pandemia y realmente lo que ocurrió con tantas, desgraciadamente, enfermedades, muertes, deterioros y secuelas que dejó el COVID, pues sabemos que tenemos que ver calidad de vida física y mental, cuidar nuestra salud integral y sobre todo en ese sentido de hacia dónde vamos, qué queremos y cómo lo estamos teniendo hoy en día. Una frase que yo comparto con ustedes y les regalo es: la salud se conquista todos los días. No viene solita, ¿eh? Nada de Claro que que a no. mí ya me llegó la salud, no, hay que conquistarla, perseguirla, lograrla todos los días y con esto vamos a tener una mayor satisfacción de quiénes somos y hacia dónde vamos, que son las preguntas clásicas de la logoterapia, ¿no? Claro. Sí, es buscar esa calidad de vida, como dices tú, esta salud mental, porque la gente, si tú ves las redes sociales, siempre está con estos temas del físico, pero a veces o de tener dinero, de tener éxito en toda esta parte superficial, de que tienen que comprar marcas, pero realmente no hay una cultura del trabajo interior, del trabajo del alma, del trabajo de la mente, de podernos sentir con esa calidad de vida y con esa salud, de podernos sentir que podemos ver y contemplar la vida, no solamente caminar como autómatas, ¿no? Oye, y pareciera que la pandemia no nos enseñó nada, ¿no? Al final No, es no, nos tiene que haber dejado este seguro. aprendizaje, esta enseñanza en el protegernos, en el cuidarnos, en el que, insisto, la vida no la tenemos comprada y cualquier situación puede darse en donde pues se ven situaciones devastadas, ¿no? Fíjense que les comento algo al margen. Nosotros estamos haciendo una labor con todas las personas del huracán Otis y o el segundo huracán que tuvo Acapulco. Y es un puerto bellísimo, es un puerto donde todos de alguna forma tenemos una historia allí Claro. y la verdad es que, bueno, esto que vivieron, pues ellos tampoco se lo esperaban. Entonces tienen que también tomar ese sentido de vida de que puede ocurrir un huracán o dos o los que sean y les puede modificar muchas cosas. Entonces, cada día que vivas y que lo busques en la felicidad, en la armonía y que logres en ti y en el entorno estar bien, y Boggy lo dice perfectamente bien, en el sentido de hacia adentro, no hacia afuera. ¿No? Sino realmente cómo estoy internamente, cómo me estoy sintiendo y qué estoy haciendo para ir mejorando cada día, tanto en mi persona como en el entorno. Claro. Y lo que... Así, No, dale, dale, dale. así es, y la oportunidad de reconstruirnos en estas tragedias, ¿no?
finalmente, porque también ver cómo toda esa red de apoyo que tú me imagino en tanto año que has tenido experiencia en tratar con gente de suicidio y de sobrevivientes, de los familiares que tienen que sobrevivir a esta pérdida, donde es una pérdida que no se le esperaban, que no te esperas jamás, te esperas que hay una enfermedad, te esperas que haya signos y síntomas, pero a veces sí los hay, a veces sí los hay, a veces los podemos prevenir, a veces no. El que no lo puede prevenir, ¿cómo se puede empezar a reconstruir? Y los que pueden prevenirlo, ¿cómo podemos detectar esas lamparitas que nos dicen aquí hay que atender algo? Fíjate que nosotros en el instituto hemos generado algo que le llamamos la ruta suicida, es decir, los pasos o los caminos que lleva alguien que está en esta meta de ya no existir, dejar de ser, dejar de estar. Primeramente se inicia con una ideación suicida y esta ideación suicida todos los filósofos sobre todo mencionan que la podemos tener cualquier persona. Es decir, pensar en nuestra propia muerte, ¿no? Cómo sería, cómo nos gustaría, cuándo sería, qué condiciones sería, etcétera. Yo digo que los únicos que no piensan en la muerte son los muertos. De ahí para el real, todos los vivos. La muerte es algo que está en nosotros, en nuestro pensamiento en algún momento de nuestra vida. Posteriormente de esta ruta encontramos ya la planeación. La planeación ya empezamos con focos rojos y la gente que lo planea es porque ya tuvo una idea persistente previa y tenemos muchos focos rojos, hoy le llaman red flags, las banderas rojas, pero realmente alguien que ha intentado y que está en esta ruta de acabar con su vida, manda mensajes. A veces son verbales, como ¿para qué vivir? La vida no vale la pena, ojalá me muriera, etcétera. A veces son no verbales, con conductas de aislamiento, problemas en la alimentación, problemas para el sueño, y sobre todo esta parte de ya no hacer planes o proyectos de vida, ¿no? Yo atiendo a muchos adolescentes y lo que me muestran es que se empiezan a alejar del mundo, ya no les gusta lo que antes realizaban, es decir, ya hay toda una apatía con estas condiciones, deporte, actividades, salir, ver a los amigos, etcétera, deja de tener importancia, deja de gustarles y se empiezan a aislar. Estos son los elementos que debemos detectar para que identifiquemos que alguien no la está pasando bien. Entonces, empezar a hacer toda esta labor de preguntar, explorar y canalizar con un especialista. Hablando un poco ahorita hablábamos del COVID que se hizo, ¿se acuerdan? El famoso semáforo. Sí. Pues los suicidólogos también tenemos un semáforo. De acuerdo a cómo está tan estructurada la ideación suicida, sabemos el riesgo que puede tener una persona para entonces hacer la intervención adecuada. En algunas ocasiones una psicoterapia es adecuada, en otros momentos se requiere ayuda del psiquiatra por un medicamento y en otras situaciones hasta el internamiento. Entonces, de acuerdo al diagnóstico, a la situación de riesgo, hacemos toda esta labor de prevención y de atención. Pero si alguien lo intenta y no lo logra, tiene que ir a un trabajo psicoterapéutico porque el conflicto no se resolvió. Entonces necesitamos ver qué elementos se dieron para que la gente lo intentara y poder trabajar ese conflicto central que los llevó a esa meta. Si no lleva un tratamiento, tiene altas posibilidades de repetirlo. Y aquí tenemos inclusive hasta estadísticas. Si alguien lo intenta una vez y no lleva un tratamiento, es probable que tenga un 50% de probabilidades de repetirlo. Si lo intenta dos veces, se eleva al 75%. Si lo intenta tres veces o más, esto se va a elevar hasta el 90% de probabilidades. Aquí, el suicidólogo dice, bueno, si hay tantas veces que lo he intentado, hay que tomar medidas precautorias mucho mayores. Pero el punto difícil, fuerte y de veras es cuando sí lo logran. Cuando alguien sí logra quitarse la vida, deja devastada a la familia, al entorno, ya sea escolar, laboral o social.
si sabemos que nuestro vecino se suicidó o alguien en nuestro trabajo, aunque no lo conociéramos, o en la escuela. O sea, ya el simple hecho deja de alguna forma una impresión fuerte en los supervivientes. Así les llamamos a todos los familiares y amigos de alguien que ya cometió suicidio. Ese trabajo, Bogi, Armonia, se hace con una labor muy especializada que le llamamos posvención. La posvención es toda la labor suicidológica para trabajar toda esta parte de tanatología, hablamos del duelo, pero también, y mucho importante lo que estamos viendo hoy, el sentido de vida. Los familiares y amigos de alguien que ya se suicidó pueden llegar a perder el sentido de vida por el simple hecho de que su familiar ya no está o su amigo ya no está. Hay a veces la identificación. Esto yo lo he visto mucho en mamás. Cuando a la mamá se le muere el hijo, la mamá se quiere morir. Y los primeros 3 meses después del acto hay alto riesgo, entonces hay que hacer toda una labor de protección, sobre todo a los familiares más cercanos, en este caso que lo que yo he visto son las mamás, porque sí, la ideación suicida está en ellas y hay un sentimiento de pérdida irreparable, de que para qué vivir si mi sentido de vida eran mis hijos, ¿no? Es algo bien fuerte, muy duro de trabajar, pero sí se realiza y entonces tenemos que hacer el trabajo de las 3 Rs. Está ¿Qué? bien padre este trabajo. Fíjense que las 3 Rs es una labor de un autor suicidólogo, Resnick, que yo retomé y me ha servido mucho a la labor de la posvención. La primera R significa la resucitación. Hay que resucitar esa parte muerta en la gente por la relación y el vínculo que ya no está. Esa resucitación es un soplo de vida a los amigos y familiares de alguien que ya no está. La segunda es la rehabilitación. Y en la rehabilitación tenemos muchas herramientas. La herramienta de oro, la logoterapia. Hacemos todo ese trabajo de logoterapéutico en donde la gente retoma su propio sentido de vida y lo puede inclusive pulir y afinar. Imagínate como un diamante que se empieza a pulir, porque entonces valoramos más la vida. Y tercero, la renovación. La familia tiene que renovar, que hacer cambios eh, y modificar cosas porque las situaciones ya no pueden ser las mismas, ya no es igual que antes. La renovación sirve para que en este cambio vean un futuro diferente, vivan diariamente en unas condiciones en las que hay que adaptarse, aunque ese ser querido ya no está. Wow. Fíjate, sí, wow, qué interesante es saber cómo, qué importante es atender, así como la gente dices, bueno, tengo cáncer, murió alguien de cáncer o alguien tiene, y dices, pues vas a ir con el oncólogo, pero qué importante también es ver que si hay ciertas condiciones de adicciones, de salud mental, o cuando ya pasa un evento, rehabilitarte, porque también yo creo que ahí hay otro, en estas 3 Rs que mencionas, de resucitar de resucitación, rehabilitación y renovación, yo creo que también se interviene en la tríada trágica de la que habla la logoterapia, que es sufrimiento, culpa y muerte, porque cómo hay culpa en el que se queda. O sea, esa culpa es la que va mermando y va haciendo que esa calidad de vida o que entran en esta visión de túnel, donde solamente entran también ahí en un ciclo autodestructivo, ¿no? Pero fíjate que la culpa no es una culpa cualquiera. Yo le he Ujú. denominado la culpa entrampada, porque es una culpa por acción y es una culpa por omisión. Ejemplo, es que yo no hice esto por mi hijo, por mi hija o por mi familiar, o dejé de hacerlo. Esta situación atormenta mucho a los seres queridos y tenemos que enseñarles desde el campo de la suicidología que el acto de quitarse la vida es un acto autogestivo. La gente decide por sí misma. Ejemplo, hay muchos papás que dicen, es que a lo mejor fuimos malos padres.
Y yo les explico, no, si todos los malos padres hicieran que los hijos se suicidaran, pues ya no tendríamos el número de humanos en el mundo, ¿no? Y hubiera una lista Eh, gigantesca de... Hay una lista enorme, enorme. Entonces, no tiene que ver el entorno necesariamente como un factor total. Puede ser un factor precipitante, pero no un factor predisponente, que es lo que vemos como aspectos de personalidad, historia de vida, psicopatología, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que clínicamente investigamos los psicoterapeutas. Pero en esta cuestión de la culpa, tenemos que irla desvaneciendo, entendiendo y desapareciendo porque no sirve. La culpa no sirve. Entonces necesitamos que la gente entienda que esta parte de irse culpando es como ir cargando una roca para ir a ningún lado. Yo hago mucho hincapié del mito de Sísifo, ¿no? Que tenía que cargar una roca hasta la punta y luego dejaban caer y tenía nuevamente que volverla a subir, ¿no? Es un trabajo infrustrante. Es como un Entonces, autocastigo, ¿no? O sea, ahí van sí, castigándose y dándose y comprensible, ¿no? Al principio. Pero me perfecto. encanta esta parte que dice, la parte que estabas diciendo, Bogi, en el momento en que te das cuenta de que tal vez no, como nos hablaba Erika, tuvimos un podcast con una paciente de Bogi que perdió a su hija y nos contaba cómo ella fue dentro de su proceso, un poco lo que nos cuentas, ¿no? Pero llega un momento en el que ella dice, creo que sí quiero vivir, ¿no? Entonces, en ese momento pide ayuda y en ese momento, empieza a avanzar hacia la vida, ¿no? Y es esa parte de darse cuenta que sí se puede, ¿no? Volver a la vida, a pesar de. Sí, sí se puede y aparte, igual que cualquier duelo, si un duelo no nos deja un aprendizaje, no valió la pena. Exacto. El duelo tiene forzosamente que dejarnos una enseñanza, un aprendizaje, un cambio y en esta trayectoria que llevamos en el proceso de duelo, también nos probamos a nosotros mismos. Hay necesidad de saber con qué recursos, con qué elementos contamos, porque vamos a seguir teniendo duelos. Claro. Día a día. Entonces, tenemos que ir aprendiendo en esta parte, claro. Y Oye, qué Alejandro, importante. ay, perdón, háblame de un poquito de estadísticas. Fíjate que nos están ahorita que hablando del suicidio, ¿qué ves más? O sea, que en los números, hombres, mujeres, adolescentes, adultos, háblanos de esta parte. Fíjate que en cuestión de números, el INEGI es el órgano aquí en México encargado de hacer las estadísticas. Yo digo que es una aproximación, para mi gusto está muy baja de lo que realmente se tiene, porque hay poblaciones que no se registran. Sin embargo, ya el INEGI ha determinado que el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad donde predomina el hombre 4-1, o sea, sobre la mujer, y tiene mucho que ver con el método. Los hombres utilizan métodos mucho más letales que la mujer. Si la mujer decide quitarse la vida, normalmente lo hace tomando pastillas, pero se le puede rescatar con un lavado intestinal, o lo hace a través de cortarse las venas, pero se le puede hacer una cirugía y se le rescata a la paciente. Sabemos que esto es a nivel mundial, no nada más en México. Sí hay predominio en la población joven. Por ejemplo, España ya es la causa número uno de muerte en adolescentes, ¿no? Y nosotros como Instituto Hispanoamericano vemos a muchos países donde hemos tenido presencia, donde es muy similar la conducta suicida en estos jóvenes. Y aquí la pregunta clave que no me hiciste, Armonia, es ¿por qué? ¿No? Necesitamos saber qué razones tiene, ¿no? Claro. Fíjate que ahí coincidimos un poco todos los suicidólogos con lo que se ha publicado por la Organización Mundial de la Salud e inclusive por el INEGI y muchos organismos de estadísticas a nivel hispanoamericano. La causa número uno son problemas familiares. Ok. Pero dentro de esta situación familiar, y no me dejarán mentir ustedes, pues todo lo que ocurre en la condición familiar, violencia,
maltrato, adicciones, abuso, abuso sexual, abandono. En la familia se gesta todo eso. Entonces, ahorita que mencionaba Boggy la situación del COVID, de la pandemia, pues durante la época de la pandemia se incrementó el alcoholismo, las adicciones, la violencia familiar extrema, por supuesto, los suicidios. La Secretaría de Salud menciona que se incrementó hasta un 20% el número de suicidios en esta etapa. ¿Y qué encontramos como razones, además de la situación familiar? La causa número dos, hablando sobre todo de jóvenes, los problemas amorosos. Ay, Dios. Ay, Dios, ¿verdad? Ay, Dios. Amor y desamor. Por ahí decían algunos autores que los grandes amores o desamores son los que han hecho las guerras, ¿no? O las grandes obras, como el Tal Mahal, ¿no? Este, sí, el amor nos mueve y nos mueve mucho. Y también, por supuesto, el desamor. Ojalá tengamos la oportunidad en otro podcast hablar sobre la situación del amor virtual. Oh, sí, muy. Wow, temazo. Tema. Es un temazo fuerte porque a uno como adulto te sorprende que un adolescente que lleva 3 semanas de amor virtual con alguien, al momento que truenan se quiere suicidar, cuando nunca lo conoció. Imagínate. Entonces Y, dices, ujú, esto está creado en la mente, no es real, ¿no? Claro. Perdón, Boggy. sí, 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 es que justamente eso que estás diciendo, o sea, está creado porque también pasó eso en la pandemia. Yo creo las redes sociales fue un factor determinante porque el ser humano nos tuvimos que refugiar en la fantasía porque no podía salir y también pasaron cosas buenas como nosotros que hicimos este programa de sentido existencial para pro salud mental, pero también es cierto que muchos de los jóvenes se refugiaron en ese amor cuando no se tiene en casa, cuando no se gesta en casa y cuando nosotros tampoco estamos en contacto con nuestros propios sentimientos y con esta alfabetización emocional y con esta educación emocional de lo que puedo permitir, no puedo permitir, de que yo me di cuenta cómo traté a personas con abuso en todos los sentidos. Y sí está íntimamente ligado al suicidio, porque finalmente yo creo que el joven que se quiere suicidar porque se enganchó virtualmente, pues no tenía, se tuvo que enganchar virtualmente porque estás hablando de que no tiene un contexto social, de que no tiene un contexto familiar. Y ahí es donde también nos dimos cuenta de la importancia de las redes. ¿Quiénes son mis redes? ¿Con qué amigos? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Cuál es mi red de trabajo? O sea, y otra vez vuelve la palabra que me encantó que mencionaste al principio, sentir que merecemos tener calidad de vida y sentirnos bien, que eso es lo que se tiene que normalizar. Y lo que yo he encontrado mucho en estos jóvenes que frente a un problema amoroso, una frustración, una imposibilidad, etcétera, es la falta del equilibrio. Luego, en ese sentido, los orientales nos enseñan muchas cosas, ¿no? El yin y el yang, ese equilibrio que debemos de tener en la vida. Entonces, estos jóvenes recargaron mucho de su tiempo de amor, de esperanzas, de ilusiones en la pareja y descuidaron otras áreas de vida, ¿no? La familia, los amigos, el deporte, actividades que les gustaran, etcétera. Oye, un Entonces, poco decir, pusieron todos los huevos en una sola sí. canasta. Sí, efectivamente, ¿no? Y traspólalo también, por ejemplo, a los adultos. A veces cuando alguien pierde el trabajo que se quiere suicidar es porque el 90% de su vida era trabajo. Entonces dices, no tienes otra área en donde recargarte, en donde apoyarte, porque todo el tiempo, dedicación, esperanza, energía y demás era en una sola área de vida. Ahí tenemos que alimentar las otras áreas de vida y es algo que yo hago mucho en terapia con los pacientes, porque si un día te va mal en el trabajo, pues con tus cuates, con la familia, con la pareja, con los hijos, etcétera, pues ya compensas el día, ¿no?
igualmente con la cuestión amorosa, si de repente tuviste una bronca con la pareja, pues a lo mejor compensas con los amigos, te vas al deporte, haces alguna actividad lúdica, etcétera. Allí equilibras tu día. Pero si no tienes otras áreas que has reforzado, te vas para abajo. Entonces es una manera de un poco de prevenir, o sea, por ejemplo, yo estoy pensando ahorita como, o sea, ahorita que hablabas de estadísticamente que es el segundo, es Causa de muerte. causa de muerte, es altísimo. Imagínate, las mamás, los papás ahorita van a estar así, ¿no? Ujú. Al ver este programa. Entonces yo creo que imagínate como, a ver, revisar un poco a nuestros adolescentes un poco, qué tan equilibrada su vida está, ¿no? Esa sería como una manera de revisar y prevenir, o como papá estar tranquilo un poco de ver esa parte. ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, si esto podemos dirigirlo a los papás en el sentido de que ven que el hijo pasa 18 horas o la hija con la novia, el novio, dices, el día que terminen, ¿qué va a pasar? ¿No? Claro, Entonces, claro. llevarlos a que, oye, ¿qué otras actividades puedes realizar? ¿Te gusta tocar un instrumento, hacer algún deporte, tener alguna otra actividad, altruista, etcétera? Algo que también te alimente mucho y que no solo sea una parte de tu vida la que tenga la mayor importancia, ¿no? Claro, A mí se me viene esta parte de diversificar las fuentes de valor. Qué exacto. importante es. Y yo creo que los primeros que tenemos que hacer conciencia de eso somos los papás, porque somos los modelos. Un hijo aprende de que si yo todo el día estoy pensando que si mi esposo, que si sí, que si no, que si el novio, que si mi... Entonces, el hijo está aprendiendo de que todo gira. Bueno, yo crecí en Sinaloa, por ejemplo, y ahí todo iba encausado a que si era una fiesta para ver a quién conquistabas, al hombre, ¿no? Sí. Es ahorita que hablas tú de la cultura hispanoamericana. Pues claro que hay una cultura de que tú tengas este tipo de relaciones codependientes donde tu fuente de valor está focalizada al hombre. Y ahí está tu realización como madre. Entonces dices, a ver, tengo que diversificar yo misma las fuentes de valor porque también se ha visto que ahora que está tan de moda en las redes el término narcisismo, Ujú. del narcisista, o sea, dices, ¿por qué? Porque claro que este tipo de relaciones conducen al suicidio también, conducen a estas relaciones fatales donde dices tú, todo estaba focalizado ahí, pero hay una cultura que fomenta eso. Y nosotros, dices tú, ¿cómo, cuál es mi comportamiento? Responsabilizarnos también de quienes nos están escuchando, de decir yo misma, ¿cuál es mi comportamiento, no? ¿Cómo estoy funcionando en esta vida? Y esta parte que es muy social. Honestamente, yo la veo cada vez menos, pero antes sí, si una mujer a cierta edad no tenía novio, pues ya quedada, o no Así. se había casado, ya era quedada, ¿no? Ya se le Y fue era el un tren. Lo dijo ¿Cómo? Ya se Shakira, le fue el tren. Ya se le fue el tren. Ok, Shakira dice en la canción, ¿no? las mujeres se casan siempre antes de 30, si no vestirán santos. Así. Exacto. Y la verdad es que una persona puede tener un sentido de vida y vivir feliz cuando está haciendo real, cuando está pudiendo realizar lo que le lleva a una meta o un objetivo positivo, ¿no? Eh, Se pierden cuando creen que van a encontrar la felicidad en el otro, en la otra. No, no, el otro no, el otro no tiene la obligación de hacernos felices. Es nuestra obligación tener estas metas y lograr un equilibrio y tener lo que uno desea en la vida. Ese ha sido un gran problema, pero también en el hombre. A veces socialmente se ve que si el hombre ya llegó a cierta edad y no se casa, o es gay, o rarito, o está mal de la cabeza, etcétera, etcétera, o si no quiere hijos, pues también anda mal. Es decir, es lo que la sociedad te deposita y espera de ti, y a veces mucha gente se engancha en esto y no es feliz. Entonces, la verdad es que el sentido de vida va a ser dirigido hacia lo que te hace feliz. Algo que yo he encontrado mucho en mis pacientes a lo largo de tantos años es que no saben sus cualidades. Por eso el terapeuta funciona a uno como espejo. Le muestras
cualidades y yo no he visto hasta el día de hoy un adolescente sin talento. Claro. Y verás, aunque sea para hacer pasteles, pero para algo son buenos. Entonces, te tiene que mostrar estos recursos, estos elementos que tienen para que los desarrollen y no esperen que alguien descubra en ellos desde afuera o que a través del otro van a lograr cosas. La gente tiene los recursos, los elementos, solo hay que potenciarlos. Así es, pero fíjate qué importante esto que dices, porque yo creo que todos los que nos dedicamos a la salud mental y a la psicoterapia, yo creo que ese es uno de de las principales funciones, validar este potencial que cada quien tiene, porque también es cierto que muchos en casa a lo mejor no lo tuvieron o no lo tuvimos. Y entonces ver que hay alternativas también de cómo tomarlo, de cómo te reflejes en el otro, ¿no? Porque como se me viene una frase de Julio Cortázar que dice, porque para verme tenía que mirarte. Tengo que mirarme en otros ojos, pero no precisamente el de una pareja, sino también empezar a ver nuestras cualidades que nos reflejan y la psicoterapia. Ese es un eje medular. Sí es cierto que tenemos que estar viendo la historia, tener un autodescubrimiento, pero también es cierto que ahí vemos y dices, bueno, ¿cómo podías validar a tu hijo que perdió la vida o que se quitó la vida? ¿Cómo podías darte cuenta si tú tenías, si a ti nadie te validó, a ti nadie te enseñó a ver? Nadie te enseñó a poder estar atento, a poder validar. Entonces ahí es donde cada quien también, estos eventos traumáticos o trágicos también viene a recuperar la esencia del ser humano y de ese valor que todavía la vida también te pide algo para que des, para que hagas, para hacer, aún con todo esto que te pasó, verlo como una oportunidad. Y yo creo que eso es un punto medular en la prevención siempre también. Poder estar con este sistema reticular activador ascendente del cerebro de validar al otro, pero no podemos validar al otro si a nosotros no nos validamos, no nos validaron, si nosotros tuvimos escenarios de abuso. Entonces, todo eso también qué importante es atenderlo con un profesional, ¿no? Porque está íntimamente ligado todo. Sí, pareciera ser que no nos conocemos, no sabemos lo que hay dentro de nosotros, no identificamos cosas. A veces hablamos de esa ceguera psicológica que da en el ser humano y por eso las psicoterapias funcionan y sirven tanto, porque es un viaje, Freud lo decía muy claro, vámonos hacia el inconsciente, hacia viaje al inconsciente, a ver qué tanto conocemos, qué tanto exploramos y ayuda mucho que la gente sepa, se conozca a través, tú lo dices bien, de la mirada del otro, ¿no? Y que esa mirada le permita identificar cosas que a lo mejor no veía, buenas y malas, no nada más las cosas positivas, sino el todo, ¿no? Y a través de ello, en este conocimiento, pueda decir qué le gusta, qué quiere, hacia dónde va. eh, mu- Algo que me cuestionan a mí mucho, por ejemplo, cuando hablamos de este suicidio en adolescentes, que es lo que ha predominado en Hispanoamérica, es decir, ¿por qué el joven ha perdido el sentido de vida? Y decía yo, uy, es que es la pregunta de los 60.000 millones, ¿no? Es muy complejo. Hoy en día las nuevas generaciones sí tienen una visión muy diferente del mundo, tienen una visión inclusive muy diferente de la muerte. Y también han sido, la palabra víctimas no me gusta mucho, pero sí reflejo o respuesta de lo social. Ya lo tocabas vos en la cuestión narcisista, ¿no? ¿Qué nos dice el ambiente? Ahorita vemos las redes, hay que ser guapo, alto, fornido, inteligente, rico, con muchos elementos, muchos recursos que no todo el mundo los puede alcanzar, pero todo en la superficie, ¿no? Se busca este ideal de la gente que viaja, que tiene éxito, que dinero, coches, casas, etcétera, pero no cuando alguien es feliz internamente con lo que tiene, con los recursos, los elementos con los que va a contar. Entonces, esta parte no se ve, ¿no? Nada más se ve lo superficial y esto pues obviamente frustra a mucha gente y lo lleva a una depresión
que es otro tema. La situación de la depresión, ya la Organización Mundial de la Salud decía, para el 2020 va a ser la causa número uno de incapacidad. Ya estamos en el 24 y sigue siendo un problema a nivel mundial de salud pública que poco se atiende, poco se ve, pero ha crecido mucho. Oye, Y Alejandro, ahí, perdón, no, ahorita que hablabas de adolescencia y sentido de vida, seguramente las mamás o los que nos estén escuchando, se preguntarán, a ver, entonces, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo adolescente a, a, a encontrar su sentido de vida, a que pueda empezar a tener este camino? ¿Qué les recomiendas tú? Te voy a poner un ejemplo porque me ha pasado. Obviamente, ¿no? Me decía la mamá de un paciente, es que mi hijo, su meta de vida es ser un youtuber, ¿no? Ahorita Ay, de moda, ¿no? Aparte, sí, sí, pero volvemos a lo mismo. Piensan que van a ser ese youtuber famoso claro. que gana millones y que no tuvieron que ir a la universidad, Muy este, fácil todo, ¿no? tantos años ni dedicar tiempo y demás, ¿no? Un dato muy curioso, en los diplomados hablamos de adolescencia y suicidio y decíamos que hoy en día alguien que egresa de una carrera universitaria, estábamos hablando de un joven veintitantos años, ya no quiere entrar a una empresa, desarrollarse, tener 30 años y jubilarse. No, ya no. Ya quieren todo más rápido, más eficiente, de más dinero y tienen esta falsa idea de que pueden ser TikTokers, YouTubers, Instagramables, es decir, de las redes y lograr esa fama y ese prestigio rápido con mucho dinero. Entonces yo le decía a esta mamá, hay que explorar cuál es la fantasía, la idea del joven, porque a lo mejor está muy alejada de la realidad, que es lo más probable y no va a encontrar lo que espera tan rápidamente, se va a frustrar y se va a deprimir más. Y si aparte dejó la escuela porque era uno motivos de consulta, pues imagínate cuál sería entonces su sentido de vida, su proyecto. Si dejó la escuela por algo que suponía le iba a dar la Quedó sin felicidad y nada. la riqueza, y la realidad es que, pues de miles de youtubers, uno logra ese punto de éxito, ¿no? Claro. Sí, es que ahorita está como esta fantasía, ¿no? Porque así como el youtuber, está la modelo, está la actriz, está como todo y en fácil y en rápido y no le quieren talachar, dirían en el norte. Hay un funcionamiento social hedonista, mucho placer, lograr las cosas sin gran esfuerzo. Y yo a veces me pongo muy de lado de los adolescentes porque hay que entender su contexto social y sociocultural. El adolescente hoy en día, y aquí les voy a poner un ejemplo que se van a identificar fácilmente. ¿Se acuerdan ustedes de cuando nos pedían en la secundaria o en la prepa un trabajo? Había que ir a la biblioteca, buscar el libro, pasar horas enteras o días enteros para sacar el resumen de un libro, de un trabajo o de una investigación. Sí. claro. Horas y días. Hoy en día, en minutos o segundos, el chico googlea lo que quiera y le da el trabajo y la inteligencia artificial se lo estructura y se los plantea bonito, ¿no? Sí. Esa facilidad que tienen los adolescentes es con lo que crecieron. Ya no tienen que hacer gran esfuerzo. Entonces, socialmente se les está enseñando que las cosas son fáciles, ¿no? Yo pongo mucho el ejemplo en las clases de las palomitas. ¿Se acuerdan cómo hacíamos las palomitas antes? Sí, en el Ese, sartén. ri- Le ese tenías que ritual mover. cavernícola de que agarras la olla, el maíz palomero, la mantequilla y que no te quemaras con los trapos, etcétera, pues duraba entre 20 y 30 minutos, ¿no? Hoy, en 3 minutos en el microondas, las palomitas ya quedan hechas. Claro. La tecnología nos ha facilitado muchas cosas y entonces la mentalidad del joven es, no hay que hacer gran trabajo ni gran esfuerzo, hay formas más fáciles de hacerlo. Y ahí es donde no hay fortaleza mental, porque yo creo que hay que confiar que los procesos tienen un para qué, ¿no? Se me viene este típico de la mariposa, que dices, tiene que golpetear
tiene que hacer. Si tú la abres, la mariposa muere. Tú no le puedes adelantar ese proceso. Si tú un brote que están haciendo lo abres, también va a morir. Justamente todo eso tiene un para qué, ¿no? Tiene un para qué se fortalezca tu mente para que tú también puedas volar con tus propias alas y no con alas prestadas. Porque yo creo que también ahorita que hablas el tema de la depresión y el sentido de vida tiene que ver que cuando nosotros nos sentimos que tenemos una misión, que tenemos que como dice Víctor Frank, cómo se vuelve también nuestro trabajo un valor, pero todo esto tiene un punto de educación y tiene un punto de trabajo, hay un proceso que requiere un trabajo y eso es lo que va a hacer que dices, ¿sabes qué? Esto es mío, porque yo lo trabajé, porque yo lo luché, porque lo entiendo. También tú no puedes respaldar en una universidad un trabajo que lo saques de chat GPT o cómo se llama, no, no, yo ni sé esas cosas, pero Más bueno, en a lo que nuestras voy es, épocas. exacto, pero realmente tú respaldas lo que trabajas y tú valoras lo que te cuesta, ¿no? Por eso hay que enfocarnos y ver cómo está la situación actual. Ejemplo, hay dos términos que han creado mucha polémica. Uno de ellos es los hijos de cristal, Mm, ¿no? Papás de algodón, que efectivamente no quieren que sufran, que les pase nada, que estén súper bien, que tengan todo lo material, etcétera, etcétera. Y los padres trabajan dos turnos, y el papá y la mamá, y entonces lo que tiene el hijo es una computadora, un celular, una tableta, un buen colegio, en el mejor de los casos, etcétera. Pero no tiene que hacer ningún esfuerzo por nada. No tiene que trabajar, invertir, esperar. Entonces todo se les ha ido como facilitando. Y por supuesto tenemos una mancuerna que lleva a un mal funcionamiento, que es la poca tolerancia a la frustración y la poca capacidad de demora, que es una característica de la juventud hoy en día. Ya no tolera nada. Ya Así están es. en una situación de demanda y de exigencia del entorno donde hay por parte de ellos poco trabajo, poco esfuerzo, poca dedicación. Y esto no los prepara para el futuro. Entonces, claro que van a perder el sentido de vida ante las frustraciones que van a tener que vivir. Y ahí les planteo un ejemplo. Un chico de 24 años terminó la carrera de abogado, intentó suicidarse porque llevaba 3 meses buscando trabajo, había repartido más de 80 currículums en redes y nadie lo contrataba. Y decía, es que imagínese, doctor, me ofrecen 4,000 pesos al mes. Pues no, con eso no vivo. Dije, pues da gracias que te ofrecen. Hay gente que no ofrece nada, ¿no? Que no hay trabajos. claro. Entonces quieren el trabajo de gerente, con sueldo de gerente y con la experiencia de nada, ¿no? Claro, y cuando el youtuber, que es su ídolo, por cierto, no le alcanza ni para las agujetas de los tenis que trae el youtuber, entonces pues dices, ¿cómo? ¿En qué mundo estoy? Es que realmente todo esto tiene que ver con, como dice Ortega y Gasset, se me viene una frase de yo y mis circunstancias, ¿no? Sí. Tengo que ubicarme cuáles son mis circunstancias y otra de Nietzsche que dice, quien tiene un para qué encuentra el cómo. Yo tengo que ver hacia adelante, que esa es la logoterapia también y el sentido de vida, y donde nos aleja del sinsentido, del vacío existencial y del suicidio, que es decir, cómo yo empiezo a disfrutar del proceso de construcción, porque ahí también nosotros que lo vemos en psicoterapia, ¿no? Como también el proceso de psicoterapia a veces la gente le teme, pero realmente el terapeuta buscamos que desde el día uno ese proceso de autodescubrimiento del cual el paciente se haga responsable, empiece a tener sentido armar su propio rompecabezas para esa meta que quiere, para también yo creo que el suicidio está ligado a saber que podemos cumplir nuestros sueños, pero esos sueños tienen que estar sentados en una circunstancia real. Esta parte es central, Boggy, y voy a explicar por qué. Alguien que intentó quitarse la vida en un momento dado pensó que esa era una decisión buena y no veía a futuro. Por eso retomo tu palabra futuro. El trabajo que yo hago con mis pacientes que intentaron quitarse la vida es ese plan a futuro, a corto, mediano y largo plazo.
porque nada más están viendo el corto plazo, por la necesidad de la satisfacción inmediata. Y esa no es la Exacto. vida, eso no es la realidad. Tenemos que pensar, ok, ¿qué vamos a hacer para hoy? Yo tengo mi agenda. Hoy tenía una entrevista muy interesante con ustedes. ¿Qué hay para mañana? ¿Qué hay para dentro de un mes, un año, 10 años? Si no veo ese futuro, no va a tener ese sentido de vida para llegar a la meta. Entonces, les digo yo a mis pacientes, a veces viven como los alcohólicos, ¿no? Solo por hoy, pero hay un mañana y hay un pasado. Hay que trabajarlo, hay que planearlo, hay que estructurarlo, y inclusive puede ser esa meta que nos dé la ilusión de seguir vivos. Yo al inicio de la entrevista con ustedes les decía, yo siempre quise ser psicólogo. Y esa era mi meta, y yo quería ser psicólogo, y terminando psicólogo quería ser psicoanalista, y terminando psicoanalista suicidólogo, y así ha habido metas y metas que me voy planteando para que mi sentido de vida me dé esa felicidad y esa búsqueda de que sí, sí quiero seguir vivo, y sí, sí quiero hacer todo para lograr esa meta que me va a dar una gran satisfacción. Y ya lograda, me voy a buscar otras. Así es, Oye, Alejandro. rápidamente, Alejandro. A ver, entonces un poco volviendo a los cómo en la prevención, ¿no? Como yo como mamá, hermana, novia de alguien, o sea, ¿cómo puedo ayudar, prevenir, digamos, o ver? Entonces, un poco de lo que hablábamos es diversificación de valores, ¿no? Ujú. De las personas. Esta, de revisar las metas, ¿no? Que se planteen metas, planear como un plan de vida, ¿no? Que tengan, y un poco esta parte de no quitarles estas partes donde, porque en este mundo en el que vivimos hoy en día, pues la vida es muy fácil, ¿no? Por el ChatGPT, tenemos como todo a la mano, digamos, pero hay muchas cosas que uno como mamá, uno como hermana o como familiar puede ayudar como a no quitarles esa frustración o a hacerlos tolerantes, ¿no? Uno como persona puede hacer eso. Entonces, como que esta parte de que puedan tolerar la frustración, porque en un futuro, les va a ayudar, ¿no? En el momento en el que alguien está con estos síntomas que ya les comentaba yo, las famosas red flags, que no está durmiendo bien, no está comiendo bien, se empieza a aislar, tiene ya esta manifestación a veces verbal de la vida no vale la pena, para qué vivir, etcétera. Aquí hay tres pasos claves que recomendamos todos los suicidólogos. El primero de ellos, hay que escuchar. Si alguien te dice, me quiero morir, me voy a matar, ojalá me suicidara, etcétera, antes de explorar o de buscar más, hay que escuchar todo lo que tiene que decirnos. Claro. Entre más escuchemos, más información tenemos y más recursos para ayudarlo. Segundo punto, no juzgar. Si a esa persona decimos estás loco, estás mal, es pecado, no lo hagas, etcétera, entonces puede precipitar la intención suicida considerando a la persona que no es entendida, que no es escuchada, que no es comprendida. Entonces necesitamos no juzgar el acto. Y tercero, canalizar a un especialista, porque nosotros los fisiólogos tenemos que identificar, como les decía yo, en este semáforo, qué tanto riesgo, para ver cuáles las acciones a realizar y proteger a esa persona. Un tip que les doy: aquella persona que llega con nosotros al consultorio es rescatable. Ok. Muy bien, Alejandro. Pues te agradecemos muchísimo, pero antes de irnos, quisiera que nos pudieras compartir tus diplomados, lo que ofrece el Instituto Hispanoamericano de Suicidólogos. Con muchísimo gusto. Bueno, pues tenemos una página en donde ahí la pueden revisar todos los próximos diplomados que tenemos. Vamos en el 2025 a, digo yo, conquistar muchos países como El Salvador, vamos a estar en el Ecuador, vamos a estar en Costa Rica, Wow. y pues vamos abarcando cada vez más países y lugares, tanto también en la República Mexicana. Ya en la Ciudad de México tenemos 27 generaciones de suicidólogos que han sido capacitados, preparados. En enero tendremos la sexta generación de suicidólogos certificados. Esto me parece muy importante compartir, porque
nosotros en el instituto consideramos que es una especialización que requiere una certificación. No cualquiera puede hacer esta labor porque estamos hablando de vidas. Claro. Y así como el médico cirujano se certifica para poder hacerte una operación profunda, pues obviamente el suicidólogo hace un trabajo muy profundo también. Entonces, en nuestra página suicidología.com.mx, ahí encuentran los pósters de todos los diplomados de tanatología, de logoterapia, de atención a adolescentes. Tenemos un curso de tanatología especialmente para jóvenes y pues todo esto está dirigido tanto a público en general como a especialistas. La intención es la capacitación. Muy bien, Alejandro, porque qué importante es esta parte de la intervención interdisciplinaria y todo eso pues sí necesita haber una capacitación especial y necesitamos educarnos en este tema, pero también necesitamos ir con los que ya tienen una experiencia y con los que realmente nos pueden ayudar, porque a veces no es solamente cuestión de una terapia, a veces tiene que haber un psiquiatra, es intervención interdisciplinaria, lo que tú estás haciendo, así es que muy agradecida de que estés con nosotros. Te felicito realmente enormemente por todo lo que estás haciendo con este tema a nivel hispanoamericano, que hasta en España también ya estás. O sea, la verdad es que te felicito y te admiro muchísimo. Y gracias por estar con nosotros. Muchas Al gracias. contrario, gracias, Boggy, por tus palabras y sobre todo por la invitación y poder compartir información que puede servir a la gente. Yo sé que la gente que nos va a ver y a escuchar va a tomar cosas que le van a servir. El suicidio se puede prevenir y este es un ejemplo clásico de ello. Y con eso nos vamos. El Sí, suicidio se puede prevenir. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer tenerte aquí. gracias. Y ojalá, luego aceptes otra invitación para hablar de más temas. Hay muchos temas que compartir y encantados yo, feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Gracias a ti.